Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez alguna decisión valiente. Peter Drucker. Bienvenidos a la segunda cumbre de empresas familiares titulada ¿Quiénes son los pobres? Los nietos de los ricos, organizada por PricewaterhouseCoopers y Moeller Consultores. Dando inicio a nuestro orden del día, me permito presentar al señor Omar Raimundo Gómez Flores. ¿Quiénes son los pobres? Es la pregunta. Y la respuesta que nos dan los señores Moeller dice que los nietos de los ricos. Este título es realmente sugerente y muy retador. Yo recuerdo que mi abuela me decía que el abuelo comerciante, el padre caballero y el nieto pordiosero, decía ella. La verdad de las cosas es que al final somos administradores temporales. Finalmente, lo único cierto cuando nacemos es que vamos a fenecer. Luego entonces, somos administradores temporales. Somos administradores privados, si se quiere ver desde ese punto de vista, pero somos comparables con los administradores públicos. Al inicio, las micros, en las pequeñas, en las medianas empresas, el nombre del juego es sumar, el nombre del juego es multiplicar, el nombre del juego es potenciar. Los pequeños, micros y medianos empresarios son la base de economía de todos los países. Lo importante es que en el tiempo logren hermanarse, fortalecerse, asociarse y tener capacidad de decir su verdad, pues puede lograr cosas. Cuando sigues estando al pendiente de los intereses reales de la empresa y entendiendo a la empresa con todo lo que conlleva, ¿no? Porque lo primero que tienes que entender en la empresa es a quién sirves. Las empresas tienen ciertamente objetivos económicos, pero también tienen objetivos sociales. Y los objetivos sociales, desgraciadamente, no se pueden cumplir sin cumplir los objetivos económicos. Entonces, yo no sé, pero aunque no está en el programa, pero seguramente Armando les puede platicar un poco del gobierno corporativo. Bueno, pues como verán, Raimundo hace rato comentaba en su exposición que no necesariamente coincidimos en todo, obviamente se respetan las opiniones de cada quien, pero sin duda, si vas a crecer una empresa al nivel de las que tenemos en la actualidad, requieres de muchas manos que te ayuden, pero como decía Raimundo hace un momento, no lo puedes dejar solo porque sin duda, si no está el ojo del amo, no engorda el caballo. Nuestro siguiente conferencista, el licenciado Ricardo Moeller Schuster. Las estadísticas internacionales y que las de nuestro país son muy congruentes, nos hablan que menos del 15% de las empresas familiares sobreviven a la tercera generación, lo cual significa que el 85% de los nietos no reciben un patrimonio ni siquiera igual al del abuelo, o ni siquiera reciben un patrimonio familiar o reciben un patrimonio familiar sustancialmente menor al que tenía su abuelo. Debemos plantearnos en este foro el resolver este problema. Sin lugar a dudas, es un problema que no solo tiene que ver con la cuestión patrimonial de ustedes, familias empresarias, que ya de suyo es importantísimo y por eso están aquí. Si levantamos las miras, tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país, porque estas estadísticas nos hablan de que en nuestro país, año con año, década con década, se destruye el patrimonio empresarial de nuestro país. Y esto, sin lugar a dudas, como lo mencionó don Raimundo Gómez Flores, tiene que ver con las bajas tasas de crecimiento económico en nuestro país. La solución es institucionalizar nuestras empresas, porque al institucionalizar nuestras empresas tendremos las herramientas para incorporar ese gobierno corporativo, evitar esos conflictos, apuntalar nuestra gestión directiva y mantener esos niveles de rentabilidad. La principal herramienta que aporta el gobierno corporativo
a ese proceso de institucionalización es que permite mantener esos niveles de desempeño organizacional, ese orden organizacional imprescindible de cara a mantener los niveles de eficiencia y productividad de nuestra empresa. Requerimos ese proceso estratégico que mantenga esa idea de empresa y sobre todo mantenga esa comunión sobre la visión de empresa. Requerimos esa institucionalización que nos va a permitir establecer ese proceso de control presupuestal que nos garantizará la aplicación eficiente de los recursos, nos permitirá sobre todo evaluar el desempeño de la empresa y especialmente el desempeño de nuestro equipo gerencial, sobre todo cuando en ese equipo gerencial están familiares. Y esa estrategia de financiamiento que vaya tendiendo el andamiaje, que permita no solo tener la certeza de obtener el financiamiento en las condiciones competitivas que requerimos, sino desarrollar esa opción de salida. En esto se cifra precisamente la relevancia del proceso de institucionalización de nuestras empresas. La causa de que se haya ido al traste Kodak es por gobierno corporativo. La respuesta es precisamente el tipo de gobierno corporativo que tenía Kodak. Moller Consultores tampoco está de acuerdo con él. El problema es que hoy día el concepto de gobierno corporativo es tan amplio que incluye los elementos de gobierno que existían en Kodak con lo que Moller Consultores les propone a ustedes. Yo soy un convencido del gobierno corporativo y malamente podemos pensar que una cosa es empresa familiar y otra cosa es empresa institucionalizada con un gobierno corporativo. Es un ángulo muy interesante que complementa lo que hemos aquí comentado y yo abundaría en lo siguiente: institucionalizar a una empresa no es desfamiliarizarla. En Moller Consultores estamos convencidos que las empresas familiares tienen enormes fortalezas. El licenciado Eduardo Trigueros estudió Administración de Empresas y Relaciones Internacionales en la UNAM. Yo creo que vale la pena empezar con una definición. Una calificación es una opinión profesional, objetiva e independiente respecto a la capacidad y a la voluntad de una entidad, sea una empresa o un gobierno, para cumplir en tiempo y forma con todos sus compromisos financieros. En términos de para qué sirve una calificación o el trabajo que hacemos, a la empresa le sirve primero que nada porque le va a ayudar a fortalecer la administración de la empresa. También es un símbolo o un signo de transparencia y de madurez empresarial. En términos de quién se califica,
En esta lámina vemos que se califica en realidad todo el mundo, ¿no? Las empresas comerciales, industriales y de servicios, por supuesto, las tenemos normalmente ligadas las calificaciones a las ofertas públicas, ofertas privadas de dinero. Pero como les comentaba, el FIRA les exige cada vez más a las instituciones, particularmente SOFOMES y uniones de crédito, dos tipos de calificaciones como condición precedente para prestarles dinero independientemente de la calificación que tengan. Un proceso de calificación implica una revisión detallada de la empresa, lo que llaman internacionalmente un due diligence. Somos una calificadora mexicana, nos aprobaron en diciembre de 2011, empezamos operaciones el último día de junio del año pasado. No solo tenemos mucha experiencia en calificación de valores, somos una empresa en la que todos los socios somos minoritarios, somos 5 socios, todos somos minoritarios, 70% de nuestros socios tienen una gran fortaleza en calificación. El licenciado Juan Carlos Simón, socio de la línea de asesoría de negocios y líder del área de soluciones a empresas familiares y mercado intermedio de PricewaterhouseCoopers, México. Las empresas familiares, ¿sí?, dicen que su principal reto es pasar de una generación a otra generación sin que la empresa pierda su valor. Esto es bien importante, porque muchas veces cuando tenemos una empresa, y por poner un ejemplo, de 3 panaderías y tengo 3 hijos, pues lo más fácil es dejarle una panadería a cada uno de mis hijos. Lo que estoy haciendo es de una empresa de este tamaño, la estoy convirtiendo en 3 empresas de este tamaño, donde por cierto estoy perdiendo sinergias y estoy perdiendo valor. Cada una de las empresas vale una tercera parte de lo que valía la otra empresa. Y puede sonar una buena idea, pero empezamos a ver que no siempre es tan buena esa idea, porque antes le pagaba a un contador para que me hiciera la contabilidad de 3 empresas, ahora hay que pagarle a 3 distintos porque son 3 personas lo que lo manejan. El 72% de los que se encuestaron, el 72% dice que sí es un problema el tema de la sucesión, que es todo un reto. En Latinoamérica lo ven todavía un poquito más complejo, 79%, y en México lo vemos un poquito más tranquilo, pero no mucho, el 68%. Obviamente en México esta parte de la sucesión pues la vemos también en temas muy paternales, somos paternales y somos fraternales, como lo mencionaban en una de las pláticas anteriores, pues México es sui generis, hay que conocer México y hay que conocer a los mexicanos para poder entender las respuestas. Los principales mecanismos en lo que las empresas estiman ayudan a resolver conflictos es un documento que vamos a mencionar brevemente, que es el protocolo familiar, el proceso de institucionalización y los órganos de gobierno. Como yo lo veo, es una estructura de engranes, y hace rato se hizo una pregunta en el tema del gobierno corporativo. Sí, el gobierno corporativo no va a funcionar bien si no tenemos este engrane, que es el engrane fundamental, que es la familia. Este es el que va a hacer girar a un gobierno corporativo eficaz, a un gobierno corporativo eficiente, un gobierno corporativo plural e independiente también. No quiere decir que sean puros independientes, no. Tenemos que estar nosotros ahí, la familia, adentro, viendo. Pero tengo que tener a los independientes que me ayuden con temas difíciles, a ver las cosas de una manera cerebral, con un orden de negocios, etc. Al final de cuentas, una parte que ejecute. Y otra vez, como se mencionó, podemos jugar las 3 cachuchas, esta y esta. Hay que saber qué papel vamos a jugar cuando esté en cualquiera de estas 3 distintas lugares. A final de cuentas, lo que tenemos que tener es un testamento aquí arriba para ver esta parte accionaria. Es bien importante el testamento. En México existe unas culturas oscuras que creen que cuando hablas de testamento ya quieres que me muera. No. Y también creen que cuando van y firman con el notario el testamento se caen muertos. Tampoco, eso no pasa. Es un documento que se guarda por ahí, es fundamental el testamento, tiene una jerarquía legal bien importante, es un documento de transmisión de propiedad. A final de cuentas, las conclusiones a las que quería yo llegar es: la empresa familiar en México saben que tienen un papel importante en la economía del país. Yo creo que también como sociedad debemos exigirle a las autoridades que realmente nos cumplan lo que nos están prometiendo,
y ver la manera en que podemos utilizar mejores mecanismos para financiarnos y potencializar toda esa capacidad que tenemos como empresas familiares. Es claro que las empresas familiares necesitan un plan de sucesión estructurado para lograr su permanencia a largo plazo. El gobierno corporativo y la institucionalización juegan un papel fundamental en el crecimiento, desarrollo y permanencia de las empresas familiares. Las empresas familiares desean tener los mecanismos para enfrentar conflictos familiares. Lo desean, la encuesta lo dice.